Hamishah Humshei Torah Bereshit. Bienvenidos, amigos. Muy buenas noches. En este primer encuentro que quiero hacer con el público, quiero hacer una presentación breve de quién soy. Mi nombre es Juan Pablo Gómez, vivo en Colombia, en la ciudad de Manizales. Soy bachiller académico, tengo 8 semestres de licenciatura en artes escénicas con énfasis en teatro. Estudié también ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Caldas, de acá de la ciudad, en Colombia, y tengo varios estudios durante 6 años referentes al tema religioso, referente al tema de la religión. En este momento la grabación de este video es buscando respuestas, las cuales quiero ir encontrando a medida que les vaya comunicando ciertas verdades que tenemos para ustedes y para todo el público en este momento. Bien, en este momento, entonces, yo parto del día de hoy como primera grabación para ustedes, para todo el público en general, sobre un tema que es un tema bastante fuerte para algunas personas, que es el tema de la Biblia y la cuestión de la fe. Bien, ahora, la Biblia, el día de hoy, la Biblia tiene una cantidad de palabras, de dichos, de personajes que encierran todo un macro mundo, todo un macromundo de ideas inspiradas por una divinidad, ¿cierto? Que vamos a hablar más adelante y en otros videos posteriores sobre esta divinidad. El día de hoy titulo este video, lo titulo La verdad o las verdades ocultas en la Biblia. ¿Por qué se llama las verdades ocultas de la Biblia? Porque tenemos ciertos problemas todavía en pleno siglo XXI sobre la traducción originaria y el origen de la Biblia como tal. Todavía hay personas, hasta pastores de iglesias, mismos sacerdotes de Iglesia Católica, que no saben, a pesar de haber tenido un estudio extenso del sentido de la Biblia, no han podido descubrir la verdadera esencia de la verdad, de la verdad bíblica. Para aquellas personas, esta grabación los invito para que la escuchen, aquellos que les gusta el tema bíblico. De lo contrario, quiero advertirles que sería una pérdida de tiempo aquellos que no les guste el tema bíblico y el tema de la verdad sobre la fe, sobre nuestra fe y nuestras raíces y nuestra historia como personas. Latinoamérica y todos los países latinos tenemos un origen religioso por naturaleza. Desde la conquista española, ¿cierto? Tenemos un origen religioso por pasado, lo cual ese pasado nos ayuda a entender el presente en el que estamos
y nos va a ayudar para poder tener una mucha mejor comprensión de lo que es la Biblia como tal. En este momento les voy a presentar ciertas verdades que tenemos escondidas que no se nos han revelado todavía. Entre esas verdades es el problema de la identidad, el problema de la identidad de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Bien. Mediante estudios que realicé antiguamente, ¿cierto? Pasé por un proceso de evangelización como todos nosotros, cristiano, católico, y después, al ir buscando, me interesé por ese tema y al ir buscando, ¿cierto?, verdades, me encontré con, después de tantos años, después de más de 6 años en mi juventud, de estar metido en grupos religiosos, católicos, en grupos evangélicos también, descubrí una verdad, y esa verdad me la mostró un amigo que conocí en la universidad cuando estaba recién estaba saliendo del colegio y me estaba ingresando a la universidad hace ya más de 10 años. Estaba en un limbo, no sabía para dónde ir, no sabía para dónde mirar, tenía una crisis espiritual, tenía un caos mental y un caos de entendimiento bíblico, ¿cierto? Porque había crecido con una tradición católica y después me estrellé al ver que esa tradición católica no era lo que resultaba ser y esa verdad que necesitaba que fuera como persona. Entonces, en este breve encuentro que voy a hacer con ustedes, les quiero mostrar una verdad. Para una persona poder entender lo que es la Biblia, debe remontarse a su pasado, a su historia, a su bosquejo histórico. ¿Pero cómo? ¿Cómo poder entender ese pasado histórico de la Biblia? Y de nosotros, nuestro legado religioso que tenemos aún. Debemos montarnos aún más atrás de la propia escritura de la Biblia. Para eso tengo varias herramientas que a medida del tiempo, después espero tener muchas oportunidades más para contarles sobre este tema y las verdades ocultas de la Biblia, vamos a ir desarrollando después. El tema de hoy, para apertura de este encuentro con todos nosotros, con todos ustedes y con todas las personas que les gusta el tema bíblico, es un procedimiento que se encuentra en un hecho real en la escritura del Génesis. Todo empieza desde el principio y tiene un final. Entonces, vamos a empezar desde el primer libro de la Biblia, ¿cierto? La Biblia antiguamente y antes de Cristo, siglos antes de Cristo y años antes de que Cristo muriera, se utilizaba las escrituras a las cuales él se refería, ¿cierto? Cristo se refería a las escrituras. ¿A qué escrituras se refería Cristo? A lo que llaman hoy en día los judíos como Torah. La Torah es una palabra hebrea que designa o quiere dar a entender la traducción y la interpretación de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Pentateuco y los deuterocanónicos, los libros anteriores a los Salmos, ¿cierto? Me perdonan ahí,
Pero entonces en este momento quiero que me tengan un poco de paciencia, porque son muchos temas que quiero darles a conocer y quiero mostrarles en estos cortos minutos. El primer tema es la palabra del misterio de la palabra Dios, ¿cierto? Que encierra en estos primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra Dios no es una palabra originalmente de la Biblia o de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra Dios es una palabra prestada de otras culturas que eran culturas paganas, como ya sabemos la cultura egipcia, la cultura romana, la cultura griega, que utilizaba la palabra dioses o Dios para designar una deidad cualquiera, ¿cierto? Una creencia o una deidad que no era el Dios de la Biblia que nosotros tenemos y queremos creer y queremos conocer. Entonces, la palabra Dios, ¿cierto? Y en todos estos primeros libros, que fueron escritos en el idioma hebreo, ¿cierto? Escrito por judíos y hebreos, el pueblo al cual Dios había escogido con Abraham, ¿cierto? Para hacer un pacto con este pueblo y darle una verdad. Esa verdad fue lo que nosotros conocemos como los dichos inspirados de la Biblia, la Torá. Bien, yo no soy judío, no soy religioso, no soy cristiano, no soy evangélico, soy una persona que me gusta mucho y la historia de Jesús y la historia bíblica, me apasiona la historia bíblica. Y creo en la gran mayoría de ellas, pero desde que las he aprendido a observar desde una perspectiva natural, desde cómo se dijeron al principio, desde la originalidad, que fue desde una perspectiva hebrea, no griega ni romana, como hoy en día nos la han enseñado los padres de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas en general, y nosotros tenemos que entonces, para poder ir encontrando esas verdades y el verdadero significado de la palabra Dios, tenemos que ir eliminando ese legado de culturas paganas, como los griegos, los romanos, ¿cierto? Todo eso, y ir volviendo a la raíz, que es la raíz hebrea, la raíz del Dios. Entonces, como estamos hablando de la palabra Dios, en este primer acercamiento, la primera vez que aparece la palabra Dios en la Biblia, en el libro del Génesis, aparece no como Dios, sino que aparece como Elohim. Elohim. Lo pueden encontrar en internet, en YouTube, lo pueden encontrar en miles de textos, y así originarios del hebreo, y así lo van a encontrar como Elohim. El día de hoy quiero darles a entender que entonces no es la palabra Dios, una palabra originaria de la Biblia, y de la cual quería Moisés escribir y darnos a conocer al mundo. Moisés, ¿cierto? Inspirada por el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Entonces, muchos creemos en muchos dioses, ¿cierto? En el Dios del sol, en el Dios cristiano, en el Dios católico, en el Dios de los pentecostés, en el Dios de los indígenas, en el Dios sale, ¿cierto? Pero cuando estamos enfrente de la Biblia, ¿a qué Dios nos debemos referir realmente? Entonces, la respuesta es al Dios de Israel, para que lo utilicen en sus oraciones y sepan claramente a dónde va dirigida su oración. ¿Va dirigida a qué Dios? ¿Al Dios del dinero? ¿Al Dios de tal demonio? ¿Al Dios de lo material? ¿Al Dios de...? ¿Cierto? Hay creaciones de dioses por todo lado, por donde usted voltea a mirar. Pero cuando nos referimos a la Biblia, a las personas que les gusta la Biblia como tal, es el Dios de Israel. La Biblia, aunque muchos no estén de acuerdo conmigo,
La Biblia es un libro prestado, la Biblia es un libro judío, ¿sí? Escrito la mayoría de sus libros, la gran mayoría, por no decir todos, por hebreos con mentalidad hebrea, aramea, ¿sí? Entonces, la palabra Dios, Elohim, en su naturalidad, se vino a pervertir después de que las culturas romanas y culturas griegas, después de la muerte de Cristo, metieron las manos y empezaron a hacer una manipulación de textos y eliminación de textos que no convenían para poder generar, inventarse en lo que hoy en día conocemos como el Concilio Vaticano o el legado cristiano, ¿sí? Que aunque muchos han querido separarse, no lo han podido hacer por completo de Roma. Roma y Grecia eran pueblos que le debemos mucho culturalmente en muchas ciencias, ¿cierto? En muchas ciencias que nos han ayudado en la historia y aún nos ayudan en el presente, que hemos tenido en cuenta, pero hemos olvidado por eso muchas otras verdades. Entre esas verdades está la verdad de la originalidad de la Biblia. La misma palabra Biblia es una palabra pagana, es una palabra también que tiene que ver con los libros, los pergaminos de egipcio, de los rollos, ¿sí? Que se encontraron en tiempos posteriores, ¿cierto? De cómo se escribía, de los libros o biblios, cómo se escribían los libros antiguamente. La Torá era un rollo, lo pueden ver también en videos en YouTube, eran rollos y aún son rollos. En las sinagogas judías utilizan rollos, no la Biblia como tal que nosotros tenemos en las iglesias o en nuestras casas. Entonces lo que yo quiero darle a entender en este primer encuentro es que en el momento que ustedes cojan una Biblia, la puedan coger, estudiar y mirarla, tener una intimidad con su espíritu, ¿cierto? Con su espíritu profético, pero desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Un maestro que tuve en cierta ocasión me enseñaba que para poder entender la Biblia, las personas deben tener por lo menos un pequeño espíritu hebreo, o por lo menos un pequeño estudio anticipadamente de la cultura hebrea para poder entender la Biblia. De lo contrario, va a seguir pasando lo que hoy en día tenemos, una cantidad de interpretaciones. Esas interpretaciones se vuelven iglesias, sectas, una cantidad de cosas que lo que hace es enredarle el espíritu a la humanidad. Entonces, en este momento, quiero invitarlos, esta primera grabación, este primer encuentro que hago con el público, primera presentación, quiero darles la opción, ya ustedes escogen, de que a los que les guste la Biblia, cuando cojan una Biblia, empiecen a estudiarla desde una perspectiva hebrea. Y van a ver que se van a encontrar con una cantidad de cosas, de misterios apasionantes, de cosas sobrenaturales, que el mismo Dios de Israel les va a ir mostrando a medida que ustedes van a ir descubriendo por medio de su espíritu. Entonces, los invito para que abran sus Biblias y empiecen a estudiarlas desde un punto de vista hebreo. Ya no más una perspectiva griega o grecorromana, sino un punto de vista hebreo. Para más información, me considero aprendiz de una persona, de un líder judío, ¿cierto? El cual fue en mis primeros años, hace unos años atrás, el primer encuentro que tuve con la cultura judía, que me ha ayudado a entender muchas cosas que no entendía hace mucho tiempo y que no me la explicó ningún pastor, ni me la explicaba, no eran capaces de explicármela en ninguna iglesia, ni ningún...
usted puede encontrar al doctor Dan Ben Abraham. Es un doctor de la ley, es un rabino, ¿cierto?, converso al judaísmo cubano, que también pueden ver sus interpretaciones, que son muy similares a las que yo tengo en este momento de la Biblia. Pero nosotros no vamos a hablar solamente de la Biblia. En otros capítulos posteriores vamos a hablar de varios temas que nos van a ir ayudando a encontrar una verdad más general para entender más lo que es el asunto de la fe, ¿sí?, y de la creencia religiosa. Vamos a utilizar cosas tales y creencias tales como las otras. Vamos a hablar de las otras religiones, vamos a hablar de las otras culturas y de la ufología también. Entonces espero prontamente volverme a encontrar con ustedes, volver a tener este saludo, y espero que este breve rato los haya puesto a pensar en cómo estamos interpretando nuestras vidas frente al asunto de la Biblia, frente al estudio bíblico. Entonces, es un asunto que es para que ustedes lo tengan en cuenta. Hasta luego y muchas gracias por escucharme.